España vuelve a mostrar unos datos económicos absolutamente terribles. Récord de deuda y récord de empobrecimiento. El gobierno continúa con su máquina de propaganda intentando vender a los ciudadanos una especie de entorno absolutamente magnífico en el que la gestión ha sido impecable, pero los datos son absolutamente demoledores. Piensen por un momento lo siguiente. Este gobierno ha contado con el mayor estímulo fiscal y monetario de toda la historia. Ningún gobierno, ni el de Zapatero, ni el de Rajoy, ni mucho menos el de Aznar o Felipe González, tuvieron la posibilidad de gastar todo lo que deseaban sin tener que acudir a los límites fijados por las reglas fiscales de la Unión Europea. Ningún gobierno ha contado con un nivel de apoyo del Banco Central Europeo como el que ha contado el gobierno de España con la administración de Sánchez, que ha tenido al Banco Central Europeo comprando más del 100% de las emisiones netas del Estado en todo este periodo, y ningún gobierno se ha encontrado además con una inyección de fondos como la de los fondos europeos Next Generation, que han supuesto de momento más de 31.000 millones, y con todo eso el gobierno deja récord de pobreza. Según Eurostat, la tasa de pobreza y riesgo de exclusión fija a España en el puesto tercero por detrás de países como Italia, como Portugal, como tantos otros, y por supuesto muy lejos de la media de la Unión Europea. España, el tercer país en cuanto a tasa de pobreza y riesgo de exclusión de las familias, ojo, pero es que además es también el tercero en las familias que tiene personas a su cargo, etcétera. Esto es absolutamente brutal, un 26% de tasa de pobreza y riesgo de exclusión, ojo, pero es que un 7,7% de tasa de lo que se llama dificultades severas, lo que se llama pobreza extrema, 7,7%, también uno de los países con mayor tasa de toda la Unión Europea. Y claro, todos ustedes dirán, bueno, es que eso ya era así y el gobierno lo ha mejorado. No es cierto. En el año 2018, la economía española estaba, según Eurostat, en el puesto número 7 en cuanto a esa tasa de pobreza y exclusión. Es muy importante, por lo tanto, ver que lo que ha hecho este gobierno ha sido subir al podium de los países con mayor tasa a nuestra economía. Se mantiene en un 26%, con un 7,7% de pobreza severa. Y esto son los que dicen que todo lo están haciendo por el pueblo, por los pobres, etcétera, etcétera. El ingreso mínimo vital ha sido uno de los mayores fracasos de la política social del gobierno. Lo vendieron como esa panacea que iba a solucionar los problemas de todo el mundo, acabar con la pobreza, etcétera, etcétera. El ministro Escrivá nos contaba que llegaba a millones de familias y que era un éxito total. Y la AIREF ha desmontado todos esos datos, mostrando que no llega ni al 22% de las familias que lo han solicitado o que estarían dentro del espectro de petición de ese ingreso mínimo vital, y que los datos que había mostrado el gobierno como éxito para vanagloriarse pues eran completa y absolutamente incorrectos, de hecho muy inferiores, más de un 35% inferiores a lo que decía el gobierno. Mucha mayor pobreza, mucha menor renta per cápita. España, según el Banco de España, ha perdido 17 niveles en cuanto a renta per cápita. Según el propio Banco de España, estamos a niveles de 2005 en cuanto a renta per cápita comparada con el resto de los países de nuestro entorno. Estamos 17 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Menor renta per cápita, mayor
nivel de pobreza comparado con los países de nuestro entorno y muchísima más deuda. Muchísima más deuda, vuelve a subir la deuda a nivel récord en el primer trimestre. La deuda de las administraciones públicas está completamente descontrolada, se mantiene en un 113% del PIB cuando el gobierno había acordado que se llegaría a un máximo que consideraban conservador del 111% del PIB. Todo esto, por supuesto, es, claro, comparado con un PIB que está inflado por la elevadísima inflación, porque se calcula con respecto al PIB nominal. Pero es que los datos de deuda en términos absolutos son absolutamente devastadores. 1,5 billones de deuda según el protocolo de déficit excesivo de la Unión Europea. Claro, pero es que es casi 2 billones de euros la deuda total de las administraciones públicas, porque la deuda que atesoran entre las administraciones públicas de sí mismas no se cuenta para el protocolo de déficit excesivo. Muchísima más deuda pública con ingresos récord, como no los había visto nadie nunca. Los ingresos fiscales están subiendo por ese efecto de la inflación, ya que el gobierno se niega a deflactar los impuestos a la inflación. Están subiendo masivamente los ingresos, muy por encima de lo que esperaba el gobierno. Ojo, y la deuda sube más. El déficit continúa siendo elevadísimo, la pobreza sigue siendo elevadísima, tenemos la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea y hemos despilfarrado, este gobierno ha despilfarrado el mayor estímulo fiscal y monetario de toda la historia. El balance económico de este gobierno es tan atroz que es imposible defenderlo, y lo último que podría pasar es que existiese por el mundo un gobierno que lanzase las campanas al vuelo y se vanagloriase de que la OCDE considere que nuestro país es el último en recuperar el Producto Interior Bruto de 2019, es el que más paro tiene de toda la OCDE, y que encima se vanaglorien de que los datos de deuda que estima la propia OCDE no bajarán del 109,9% del PIB hasta 2024, si es que lo hacen. El próximo gobierno se va a encontrar con un agujero de tal calibre que va a costar muchos años y mucho esfuerzo solucionar las cosas. El nivel de apalancamiento y el nivel de despilfarro implementado por este gobierno no solamente no ha funcionado desde el punto de vista keynesiano, que nunca funciona, eso ya lo sabemos todos, la idea de que gastar mucho más y aumentar el déficit y multiplicar los desequilibrios fiscales del gobierno es política social, es una mentira. No ha funcionado desde el punto de vista keynesiano, pero es que no ha funcionado y nos va a dejar una herencia que va a costar muchísimos años solucionar. Muchísimas gracias, vamos a un corte y seguimos hablando.